Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Pereira, soy estudiante de la carrera de enfermería y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre partes de un proyecto de investigación. Empezamos primero con el título de la investigación. Un buen título debe ser corto, preciso y conciso. Le debe dejar claro al lector los objetivos y variables centrales del estudio. Estas se constituyen en las palabras clave para su clasificación e indicación del proyecto. Seguimos con el índice. El índice general se considera como un esquema donde se ordena de forma numérica o alfanumérica el contenido de una monografía o un trabajo de investigación. Resumen. El resumen debe dar una idea clara al lector sobre cuál es la pregunta central que la investigación pretende responder y su justificación. Debe explicitar las hipótesis si aplica y los objetivos de la investigación. Asimismo, el resumen debe contener un breve recuento de los métodos y procedimientos contenidos en el capítulo de la metodología. Continuamos con el capítulo 1, planteamiento del problema. Se constituye en la justificación científica del estudio, es decir, lo que fundamenta la necesidad de realizar una investigación para generar conocimientos que brinden un aporte al conocimiento existente. Requiere escribirse de tal manera que además de brindar los referentes empíricos que describen la situación, quede muy claro y explícito los vacíos de conocimiento existentes sobre el problema o la controversia existente y la evidencia no conclusiva. Hipótesis de la investigación. Se puede definir como una predicción o explicación provisoria, mientras no sea contrastada, de la redacción entre dos o más variables. Así pues, el problema pregunta precede de la hipótesis respuesta, que a su vez deriva de los objetivos de la investigación. Justificación. La justificación describe el tipo de conocimiento que se estima obtener y la finalidad que se persigue en términos de su aplicación. Se indica la estrategia de diseminación y la utilización de los hallazgos de la investigación de acuerdo a los potenciales usuarios del conocimiento producido. En la justificación se responde a lo siguiente: ¿cómo se relaciona la investigación con las prioridades de la región y del país? ¿Qué conocimiento e información se obtendrá? ¿Cuál es la finalidad que se persigue con el conocimiento que brindará el estudio? ¿Cómo se diseminarán los resultados? ¿Cómo se utilizarán los resultados y quiénes serán los beneficiarios? Continuamos con los objetivos, que sería un objetivo general y varios objetivos específicos. El objetivo general debe explicar lo que se espera lograr en el estudio. En términos de conocimiento, debe dar una noción clara de lo que se pretende describir, determinar, identificar, comparar y verificar. En los casos de estudios con hipótesis de trabajo. Objetivos específicos. Son la descomposición y secuencia lógica del objetivo general. Son un anticipo del diseño de la investigación. Continuamos con el capítulo 2, que sería fundamentación teórica. Se deriva del planteamiento del problema, presentación de evidencia empírica y pregunta central. Y es la argumentación y demostración de la pregunta tiene fundamento, derivando en problema, respuesta o hipótesis de trabajo. Continuamos con el capítulo 3, que sería marco metodológico. El marco metodológico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas. Este método se basa en la formulación de hipótesis, la cual pueden ser confirmadas o descartadas por medios de investigaciones relacionadas al problema. Tipo y diseño general de la investigación. El tipo de estudio y diseño se debe seleccionar con base a los objetivos propuestos y la disponibilidad de recursos y además la aceptabilidad de tipo ético. El investigador debe enunciar con claridad el tipo de estudio que se realizará y una explicación detallada de su diseño. En este punto, el investigador debe también enunciar las estrategias y los mecanismos que va a poner en práctica para reducir o suprimir las amenazas a la validez de los resultados, o sea, los llamados factores confusores en relación y asignación de los sujetos, pérdida de caso, control de instrumentos de los observadores, etc. Seguimos con universo de estudio, selección y tamaño de muestra, unidad de análisis de observación y criterios de inclusión y observación. Bueno, los criterios de inclusión y exclusión. En este acápite, el investigador debe enunciar y describir el universo del estudio y todo lo relativo
a los procedimientos y técnicas para la selección y tamaño de muestra. En caso de que no aplique, se debe explicar el por qué. Para muestras, bien sea probabilísticas o no probabilísticas, por conveniencia o muestras por positivas, el investigador debe indicar el procedimiento y criterios utilizados y la justificación de la selección y tamaño. Cuando se trata de estudios que seleccionarán muestras no probabilísticas y seleccionarán los sujetos de manera propositiva, conformación de grupos vocales, selección de informantes claves, etc., el investigador debe explicar los criterios para la selección, el tipo de tamaño de los grupos, los procedimientos para su conformación, etc. En este punto, se debe también señalar los criterios de inclusión y exclusión de los sujetos y unidades de observación y los procedimientos para controlar los factores que puedan afectar la validez de los resultados y que están relacionados con la selección y tamaño de la muestra. Seguimos con la intervención propuesta. La intervención propuesta, esta sección debe ser desarrollada para aquellas investigaciones cuyos objetivos y diseños contemplen la evaluación de los resultados de una intervención, programa educativo, vacuna, tratamiento, etc. Por lo general, se trata de estudios comparativos con diseños experimentales, experimentales, antes y después, etc., donde se valoran los resultados atribuibles a la intervención. Se deberá describir la intervención tan detalladamente como sea posible, explicando las actividades en el orden que van a ocurrir. Se debe asegurar que la descripción de la intervención responde a 3 preguntas fundamentales. ¿Quién será el responsable de la intervención? ¿Dónde tendrá lugar? ¿Qué actividades se van a realizar y en qué nivel de frecuencia e intensidad? Continuamos con el procedimiento para garantizar aspectos éticos de las investigaciones sujetos humanos. Bueno, cuando se trata de investigaciones que envuelven sujetos humanos, el protocolo de investigación deberá explicitar los siguientes aspectos: los beneficios y los riesgos de conocimiento o inconvenientes para los sujetos envueltos en el estudio, la descripción precisa de la información a ser entregada a los sujetos de estudio y cuándo será comunicada oralmente o por escrito. Capítulo 4. Bueno, empezamos con el plan de análisis de los resultados. El análisis de los resultados es la parte final y conclusiva de una investigación. En él vamos a encontrar toda la información que ha ido apareciendo en nuestro estudio e intentar presentar de manera ordenada y comprendible y a intentar llegar a conclusiones que estos datos originan. Métodos y modelos de análisis de los datos. De acuerdo a los objetivos propuestos y con base al tipo de variable, el investigador deberá detallar las medidas y resumen de sus variables y cómo serán presentadas, cuantitativas o cualitativas, indicando los modelos y técnicas de análisis, estadísticas, no estadísticas o técnicas de análisis de información no numérica, etc. Es deseable que el investigador presente una tentativa a los principales tabulados de la información, particularmente cuando se trata de las variables que se resumen numéricamente, sobre todo de aquellas claves que servirán de base para la aplicación de los modelos de análisis estadístico. Programas a utilizar para análisis de datos. Bueno, en este punto se debe describir brevemente los software que serán utilizados y las aplicaciones que se realizarán. Seguimos con la conclusión. La conclusión consiste en sintetizar brevemente los puntos más relevantes aportando los conocimientos explorados a lo largo del texto, pero teniendo el cuidado de no repetir exactamente lo que ya es escrito. Evita la redundancia ni de anexar una nueva información que no se haya mencionado antes. Continuamos con las recomendaciones. Las recomendaciones es una de las partes finales de un trabajo investigativo, en donde el autor sugiere algunos elementos que podrían ser vistos desde otras perspectivas, o donde sugiere que se aplique sus recomendaciones en la práctica o en la teoría futura. Referencias bibliográficas. Sirven para que nuestros lectores puedan identificar y localizar los recursos que hemos citado en nuestro escrito. Las mismas se colocan en la lista de referencias incluida al final de un trabajo y las veremos también en las bibliografías. Se les llama a veces fichas bibliográficas.
Cronogramas de actividades. Se trata de una herramienta fundamental para planificar tus actividades de investigación en función de los tiempos determinados que establezcan. Imagínate que es algo así como un calendario. Presupuesto. El presupuesto es una presentación de las partidas en forma de tabla de los gastos asociados al proyecto propuesto. La justificación del presupuesto contiene detalles más profundos de los costos de las partidas y a veces explica el uso de los fondos cuando no es evidente. Por último, tenemos los anexos. Los anexos constituyen la justificación detallada y cuantitativa, el conjunto de cálculos, gráficos, información estadística, etcétera, de las decisiones adoptadas por el proyectista y expresadas en la memoria. El número de contenido de anexo del proyecto es libre, pudiéndose definir tantos anexos como sea preciso. En la investigación se utilizan varios instrumentos para recopilar información, entrevistas, observaciones, documentos de archivo y fundamentos gubernamentales, experimentos de laboratorio, cuestionarios de papel o cuestionarios online y comunidades online. Muchas gracias.